Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias para comenzar en el Salmo 150. Leemos: alabad a Dios en su santuario, alabadle toda la extensión de su fortaleza, alabadle por su proeza, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufle y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalo de júbilo. Todos los que respiren, alabe a Jabs. El Señor le bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos das. Gracias por la fuerza, la salud. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás, Padre. Ahora, Señor, nos ponemos a cantarte a ti, Señor, en esta hora, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. Ayúdanos, Padre, a alabarte y a glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este himno en una cruz. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús. Gloria.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Marta González. Me congrego en la iglesia Benecer Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y vengo a dar mi testimonio en el día de hoy. Nací en un hogar cristiano. Desde pequeña mis padres me llevaban a la iglesia, donde yo recibía la instrucción de la palabra del Señor. Allí iba creciendo en ese entorno a la palabra. Y bueno, como todo adolescente, pues tenía sueños, tenía metas, tenía deseos, pero mis pasos en el Señor y mi experiencia pues no era sólida, pues porque no había ese interés en mí de preocuparme de buscar una experiencia con el Señor. Entonces, bueno, cuando ya crecí, pues que ya me convertí en una adolescente, esa necesidad de recibir esa experiencia con el Señor me hizo retroceder atrás. Donde me voy al mundo, ¿verdad? Engañada por el enemigo, y es allí donde empiezo a conocer, a tener otras experiencias, pero ya no eran en el ámbito espiritual con el Señor, sino ya con el enemigo, porque el enemigo él es muy astuto y él nos ofrece en el mundo, pues nos ofrece muchas cosas que uno como joven, pues uno se ve que son hermosos y que todo es allí, uno se ve como si explorando nuevas aventuras y nuevas. En esa situación, pues allí fui arrastrada por el enemigo y caí en lo más bajo de donde puede caer un ser humano. Llegué a consumir alcohol, todas esas cosas se apoderaron de mí, la mentira, el engaño. Sufrí mucho porque mi vida no era estable, pues no tenía una estabilidad en mi vida, pues sentimental. Y bueno, en base a todas esas cosas, pues siempre me iba hundiendo más en el mundo. Ya ahí el enemigo empezó a ponerme lo que fue la pena, de que yo decía, no, si yo para volver otra vez a los caminos del Señor, ¿cómo vuelvo si he hecho tantas cosas? Pues he hecho tanto, me he contaminado tanto con el pecado que a mí me da vergüenza, me da pena volver otra vez a los caminos del Señor. Pero siempre pues el Señor siempre fue fiel en su palabra conmigo, nunca me dejó, nunca me desamparó. Por más de que yo me arrastraba tanto en el pecado, pues siempre estaba el Señor dándome esa oportunidad y estaba esa palabra allí sembrada, pues, porque como dice el Señor en su palabra, Él dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, Él no se apartará de ella, ¿verdad? Y es allí donde, bueno, se le da cumplimiento a esa escritura, porque a pesar de que nosotros en esa condición en que estamos allí en el mundo, pues siempre está ahí esa palabra que redarguye a uno del pecado y de las cosas malas que uno hace. Y entonces ahí cuando yo tenía esas acciones, pues esas acciones que no eran convenientes a la palabra del Señor, el Señor siempre a través de su presencia, pues Él siempre me decía, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo lo malo? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo desobediente? Bueno, allí pasaban muchas cosas, pues allí pasé por enfermedades, estuve a punto el enemigo quiso quitarme la vida en varias ocasiones, el Señor no se lo permitió. El Señor, a pesar de toda mi condición, siempre el Señor me estaba guardando y dándome pues esa oportunidad. El Señor fue tan grande y tan generoso conmigo que siempre ponía personas
a mi alrededor, usaba sus instrumentos, mis padres eran uno de ellos, porque mis padres siempre me decían, pues, hija, hasta cuándo vas a seguir en el mundo? Tienes que reconciliar tu vida con el Señor. Me ponía a los hermanos y me ponía a mi niña también. Ella, mi hija fue también, ella fue muy, desde pequeña, ella iba a la iglesia también con mi papá y ella me decía, mamá, yo quiero que tú me lleves a la iglesia, yo quiero que le sirvamos al Señor. Y siempre pues yo le decía, sí, un día vamos, y así la tenía pues. Entonces, un día pues me acuerdo que bueno, ya yo estaba hastiada ya de hacer tantas cosas y de seguirme corrompiendo en ese mundo. Yo decía, Señor, yo tengo que darme una oportunidad, ayúdame. Ese era mi clamor, pues, cuando llegaba la reprensión del Señor, pues yo lo que hacía era clamar misericordia. Yo le pedía al Señor que tuviera misericordia de mí, que me ayudara, que no me dejara en ese mundo. Pero el enemigo siempre me tenía ahí envuelta en la pena y en el que dirán, que yo hice tantas cosas, que cómo vas a volver así. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hacía era que yo me le escondía a los hermanos, yo no quería saber de nada lo que tuviera que ver con el evangelio. Yo no, o sea, eso pues me escondía, me iban a buscar los hermanos, los amigos, las amistades que tuve en ese tiempo, pues y yo me escondía, yo no quería que me dijeran nada del Señor, porque yo decía, no, yo he hecho tanto mal, yo he hecho, no merezco, pues. Pero siempre el Señor pues un día mandó a un pastor amigo a mi casa y me acuerdo que bueno, ya yo tenía pues como ya ese sentir en mí de que yo tenía que algún día pues regresar al Señor, pero no hallaba la manera como hacerlo pues. Y el Señor envía a este hermano para allá y el hermano me dice, ¿cuándo vas para la iglesia? ¿Cuándo nos visita? El Señor te está esperando, el Señor quiere que tú reconcilies tu vida con Él. Y yo le digo, un día de esto, los visito, le dije yo. Y entonces allí, bueno, el hermano me dice, yo le voy a hacer 3 preguntas a usted. Y usted me la va a responder, bueno, de acuerdo como usted el Señor usted las haya entendido, pues. Y entonces él me dice, la primera pregunta que él me hace, me acuerdo que me dice, ¿tú crees que Dios es uno? Me dice. Y la segunda que me hizo fue, ¿tú crees que Dios envió un mensajero, un profeta de Dios para esta edad? Y la tercera que me hizo me dice, ¿qué crees tú que pasó en el huerto del Edén? Cuando o sea, y yo siento que el Señor me confronta, que el Señor o sea, me hace como reflexionar, porque yo sentí que esas palabras llegaron a lo profundo de mi corazón, a lo profundo de mi alma. Yo sentí que eso despertó en mí una necesidad y una sed por el Señor, y como que ya una desesperación de ver que ya yo no podía seguir así. Y yo le respondo al hermano, yo le digo, sí, hermano, yo creo que Dios es uno y que Dios envió un profeta mensajero para esta edad para revelarnos todos los misterios. Y bueno, y allí entonces el hermano me dice, bueno, ¿y qué esperas? ¿Qué esperas tú para entregar tu vida al Señor, para volver a los caminos del Señor? Tú eres una hija de Dios, hija, regresa al Señor. Y entonces, bueno, allí, por la gracia y la misericordia del Señor, pues el Señor me da la oportunidad y yo vuelvo otra vez a reconciliar mi vida con el Señor me extiende su mano, yo regreso de nuevo al Evangelio, pero ya ahí sí, ya, bueno, pasando por los procesos ya que el Señor nos exige, pues, pero ya ahí ya ya pues sabiendo que en mi vida había ya un agradecimiento, una oportunidad grande que el Señor me había dado, que yo no podía quedarme ya en esa condición. Bueno, allí empiezo, el Señor pues me fue dirigiendo, me fue moviendo de un lugar a otro, hasta que el Señor, bueno, me hace llegar pues a su palabra, pero siempre el Señor nos pone esa ayuda, ¿verdad?
esa ayuda, nos pone un ministerio donde nosotros podemos crecer espiritualmente. Y por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor puso un ministerio pues que me ha ayudado, ¿verdad? A través de todos sus instrumentos, pues me ha ayudado a crecer. He visto cómo el Señor ha obrado y ha hecho un cambio en mi vida. Yo puedo decir de verdad con base y con la experiencia de que he tenido una experiencia con el Señor y yo puedo ver mi vida y yo veo que ya en mi vida hay un cambio, pues ya yo no soy la misma persona. Bueno, puedo testificar y decir de verdad que quizás no debería ser lo que soy, pero sí veo que el Señor ha hecho un cambio en mi vida. Y eso pues, de verdad yo les invito a ustedes, a todas las personas que me puedan ver a través de este medio, sobre todo a la juventud, al hermano, a la hermana que se encuentre quizás en una condición de no estar cierto de Dios, de que bueno, tenemos que buscar de verdad pues tener una experiencia con el Señor, y si es un pecador pues que venga, verdad, a los pies del Señor Jesucristo, porque en el mundo nosotros no encontramos sino pérdidas, porque nosotros el enemigo nunca nos va a dejar que nosotros avancemos de la manera que nosotros queremos avanzar. Y siempre pues en el Señor nosotros, si le servimos a Él con el corazón, el Señor sí nos va a dar esa oportunidad de crecer y de vivir para Él, y de gozar de su gran amor y misericordia. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor los siga ayudando a cada uno de ustedes, y estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me ha dado. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperando en el Señor que Él ha de hablarnos una vez más en esta hora, porque el Señor es por medio de su Espíritu el que nos habla a cada uno de nosotros. Esa debe ser la experiencia de todo aquel que se para detrás de un púlpito, experimentar la guianza del Espíritu Santo, porque este evangelio no puede ser traído por voluntad de hombre. Esto se ha hablado en anteriores oportunidades. Siempre es bueno recordarles a los que escuchan, tanto los que predican como los que no predican, los fundamentos de las cosas que se hacen o que se deben hacer cuando se habla de la palabra del Señor. No puede ser el hombre, tiene que ser el Espíritu Santo quien hable a través del hombre. El Espíritu Santo es el que toma control y dominio del hombre y habla a los corazones. Nosotros debemos estar preparados para rendir. Ojo, tal vez usted piensa al prepararse es horas de estudio, lo cual está bien si lo quiere hacer. Pero prepararse espiritualmente para darle libertad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una experiencia, no es un concepto. Entiéndase, es una experiencia. El Espíritu Santo tiene que tomar esta palabra, vivificarla al que la predica y llevarla al pueblo. El que ministra es Dios, el que habla es Dios, el que convence es Dios, el que trae la fe es Dios, el que hace que una persona se arrepienta de sus pecados es Dios. Dios hace, como dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra del Señor no necesita ayuda del hombre. Dios no necesita que el hombre introduzca su elemento humano para que la palabra pueda correr. No. Tiene que ser el Espíritu Santo. Dios no necesita el pensamiento del hombre. Dios necesita la rendición del hombre. Hay una gran diferencia. Dios no necesita que usted inyecte sus conceptos teológicos acerca de la palabra, porque la palabra ya fue interpretada. Dios es el intérprete de su palabra y Él hace que su palabra llegue a los corazones. Solo la interpretación de Dios es la que hace la obra.
no es la interpretación de un hombre. Por eso nosotros con toda confianza creemos el mensaje que el Señor envió en este tiempo final a través del siervo de Jesucristo, nuestro hermano William Marion Branham, porque él, Dios eligió, conocedor el Señor de todas las cosas, a un hombre humilde y sencillo. Ahora, ¿a qué se refiere usted cuando dice que el hermano Branham era un hombre humilde y sencillo? Que él se rendía al Señor. Él reconocía que él, de sus propias habilidades, no podía traer un mensaje, que de sus propios conocimientos o de sus estudios teológicos él no podía traer un mensaje, que él era limitado en educación humana. Él apenas tenía 6º grado, pero fue un instrumento. Entiéndase, ese es el secreto de Dios. Dios le ha costado encontrar a hombres que se rindan en sus manos para Él usarlos, para Él hablarles, para Él hacer su voluntad. Qué difícil ha sido para Dios encontrar a alguien que tome a Dios en su palabra y le crea hasta el final. Es una guerra, es lo que se ha estado hablando acerca del tema, acerca de por qué muchos no han recibido el Espíritu Santo. Muchos no están conscientes de que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Que toda posición que usted asuma, que toda promesa que usted tome, que toda palabra que usted confiese creer, usted va a ser probado. Usted va a ser probado. Ciertamente, entre en conciencia de eso y allí, en esa posición, entonces usted le pedirá al Señor gracia para hacer lo correcto, para vencer. Necesita, hasta Dios necesita para usted hacer lo correcto. Usted de usted mismo no puede hacer nada. Yo de mí mismo no puedo hacer nada. Somos siervos inútiles. Necesitamos 100%. Y si hubiera más de un 100%, sería válido la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para poder vencer las luchas y las pruebas que están delante de nosotros. Necesitamos la fortaleza de Jesús, la fortaleza de su Espíritu. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. Necesitamos estar anclados en Dios para poder resistir todas las tempestades que se aproximan, que ya usted pudiera estar viviendo, pero que también usted pudiera vivir, usted pudiera pasar. Y para eso usted necesita estar en conciencia. Escuche bien esto. Entrar en conciencia. Conciencia de la realidad que usted vive, conciencia del enemigo que lo está esperando para hacer que usted rompa la palabra, para que usted diga lo que no conviene, para que usted haga lo que no conviene. Si usted entra en conciencia plena de que hay un enemigo que quiere hacer eso, entonces usted y yo nos cuidaríamos más. Y nos rendiríamos más. Y otra cosa que debe estar en conciencia, que no hay manera que usted pueda vencer a ese enemigo. Lo repetiré. Que no hay manera que usted pueda vencer al diablo. Sin Dios usted no puede vencer al diablo. Porque es un espíritu. Y para vencer al diablo se necesita el Espíritu Santo. Se necesita que el Señor esté a su lado, esté a mi lado. Y si usted toma una promesa de Dios, si usted toma una promesa de la palabra, entonces el Señor hará que esa palabra se cumpla. Y eso derrotará al enemigo. El diablo
está presto para instalar las puertas del infierno en los corazones, que es la incredulidad. Muchos hombres eruditos, inteligentes, profesionales, han sido engañados por el diablo. Y lo que ha logrado el diablo es instalar las puertas del infierno en su corazón. ¿Y qué significa eso, hermano? Se ha dicho en anteriores oportunidades. Las puertas del infierno es la incredulidad. Cuando el diablo logra instalarle a usted en su corazón esas puertas, cada vez que el Espíritu Santo viene a revelar su palabra, va a encontrar un corazón cerrado, porque esas puertas del infierno no van a querer dejar pasar nada que venga de Dios. Quiere mantenerlo a usted encerrado en incredulidad y en oscuridad espiritual. ¿Para qué? Para derrotarlo, para que usted no vea la luz de Dios, para que usted no sea libre, para que usted no se arrepienta y vea la realidad de su vida. Perdón. Para que usted no entre en conciencia de su condición, porque la revelación produce eso. Usted entra en conciencia de su condición. Cuando usted entra en conciencia de su condición, entonces usted va a buscar la ayuda espiritual. Usted le va a pedir a Dios, que es el único que lo puede ayudar, a lograr vencer eso que lo tiene atado y que lo tiene encadenado al pecado. Las puertas de incredulidad, cuando el hombre le da la espalda a la palabra, son instaladas en los corazones de hombres y mujeres y hace que sea infructuosa la obra del Espíritu Santo en ese corazón. ¿Cómo puede Dios morar en ese corazón si está cerrado? Dios, como dice la Escritura, la triste condición de la Odisea. La Odisea instaló las puertas del infierno en su corazón y viene el Señor a tocar en su propia casa, en su propia iglesia, en los corazones de hombres y mujeres que han dicho que creen en Jesús y que han dicho que quieren hacer la voluntad de Jesús. Es una gran paradoja que hombres y mujeres que dicen que creen en el Señor Jesús y que quieren hacer la voluntad de Jesús y que quieren glorificar y magnificar a Jesús, hayan colocado puertas de incredulidad en sus corazones para que Jesús no entre en sus iglesias. Hay una expresión que se hizo muy popular acerca de la monarquía ilustrada, se llamaba así, a los reyes que hacían todo por el pueblo, pero sin la intervención del pueblo. Ese era el lema de ellos. Todo para el pueblo, pero que el pueblo no intervenga. Así pretenden las denominaciones y los corazones que están denominados, porque una denominación puede ser un solo hombre, así pretenden que Dios acepte su ofrenda, su sacrificio y su servicio. Todo para Dios, pero sin la intervención de Dios. Qué raro, ¿verdad? Todo para Dios, pero que Dios no intervenga. Ya aquí en esta iglesia tenemos un pensamiento, una doctrina, un credo, una manera de pensar y no la vamos a cambiar. Y el Señor viene para traer luz tocando esas puertas, pero ya esas denominaciones, esos corazones denominados, ya han instalado esas puertas del infierno, puertas de incredulidad en sus corazones. Y de adentro, porque ojo, esas puertas están instaladas, pero el único que la puede abrir es usted. Usted que tiene instaladas esas puertas en su corazón,
Usted es el único que puede abrir esa puerta y dejar entrar a Jesús. Si su denominación le tiene cerrada la puerta a Jesús, ábrale usted su puerta de su corazón a Jesús, a la revelación del Espíritu. La Escritura dice, la inspiración de Dios a través, la Escritura también. A través de la inspiración de Dios, hablada por su siervo el profeta, el hermano Branham dice que todas las denominaciones están malditas por Dios. Y la Escritura dice que la gran ramera junto a sus hijas serán echadas en el lago de fuego. Que ese no sea su destino. Ahora, ¿por qué van a ser malditas y por qué van a ser echadas en el lago de fuego? Porque le cerraron la puerta a Jesús. Tienen instalados puertas de incredulidad, hermano, que impiden que el Espíritu Santo venga a revelar, que impiden que el Espíritu Santo venga a tomar a esos hombres y a esas mujeres, manifestar su espíritu, su vida, su carácter y el poder. Esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Dios viene, te dirá, Dios viene para que crean que Dios envió un profeta. No está entendiendo. Dios viene para que el hombre sea restaurado en vida, carácter y poder. Para que la vida de Dios se vuelva a manifestar como al principio. Pero ¿qué pasa? Debemos estar en conciencia que estamos en una guerra espiritual y que cada promesa que usted ha confesado que cree, cada palabra que usted dice, el Señor lo prometió, va a ser luchada, va a ser peleada. El enemigo va a querer impedir que usted alcance la promesa de la palabra. Estamos haciendo una breve introducción acerca de lo que se ha estado hablando, acerca de el enfoque de por qué muchos no han recibido el Espíritu Santo, porque no están contendiendo por la fe. Y cómo imagínense, cómo van a contender cuando no están plenamente conscientes de que hay alguien que quiere pelear en contra, que quiere impedir que usted obtenga la promesa del Señor. Y también se habló que el enemigo está más cerca de lo que nosotros pensamos y es nuestra carne. La Escritura dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pero ¿quiénes están llamados a sujetarla? Los cristianos. Pero debemos estar en conciencia que es un enemigo que hay que sujetar. Es una guerra de todos los días. Cuando no es la carne, se va a manifestar de otra manera. El enemigo va a hacer todo lo posible para hacer que usted no le crea a Jesús y logre instalar puertas de incredulidad en su corazón. No permita eso. Venza en el nombre del Señor Jesucristo. Tomemos la espada de la palabra, del Espíritu, que es la palabra del Señor, y el escudo de la fe. Es la única manera de vencer al diablo que está en el mundo y vencer esta carne. De vencer esta carne que quiere alar a lo suyo. Quiere manifestar sus frutos. Esa guerra se va a acabar cuando este cuerpo sea transformado. Cuando el Espíritu transforme y redima este cuerpo. Perdón. Cuando el Espíritu redima este cuerpo, entonces esa guerra llegará a su fin. Esa es la razón por la cual el hermano Branham decía, el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos.
porque debemos sujetar la carne. ¿Para qué? Para alcanzar las promesas del Señor, para vencer las batallas espirituales que están delante de nosotros. Debemos darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. En la medida en que nos rindamos y que reconozcamos nuestras debilidades y nuestras fallas, entonces el Espíritu Santo cada día más, escuchen, cada día más tomará control y dominio sobre nuestras vidas. Aquí no hay varita mágica. Es una lucha constante, una lucha de fe. Es una rendición total de cuerpo, alma y espíritu. Es la única manera de vencer. No podremos vencer, no podremos contender hasta que esta es una, fíjense lo que se va a decir, esta es una guerra típica. Normalmente vemos en los ejércitos, yo soy más fuerte, tengo más cañones, más ametralladoras, más aviones de guerra, más bombas. Y cada ejército muestra sus músculos militares, barcos de guerra, tanques, soldados armados con las últimas armas. El enemigo no tiene eso. Y el otro dirá, yo tengo estrategias, hombres mejor preparados, conocemos el terreno. Nosotros somos más fuertes que ellos. Pero en esta guerra espiritual, la clave de la victoria es reconocer que somos débiles. Que sin Dios no podemos vencer. Que sin Cristo nada podemos hacer. Pero con Cristo somos más que vencedores. En la medida en que nosotros reconozcamos nuestras debilidades y nuestras fallas, entonces el Espíritu Santo se glorificará porque el Señor como le dijo al apóstol Pablo, mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. Mi poder, yo me manifiesto más cuando eres más débil, Pablo. Eso para Pablo fue un gran descubrimiento, que mientras más débil era, entonces más poderoso era en Dios, porque esas debilidades las tomaba el Señor y las transformaba en fortalezas. Hermano, qué manera de ganar una guerra. Es siendo débiles, confiando plenamente en el general. Él es el que va a pelear. El Señor nos hace la promesa. Tú no tienes por qué pelear. Escuchen bien para que le den el contexto de lo que estoy diciendo. El que va a pelear soy yo. El que va a enviar sus ángeles para que se cumpla la palabra soy yo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Creerle a Dios, confesar a Dios, pararnos en la posición de la palabra. Hay una escritura que también dice, diga el débil, fuerte soy. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero ese débil es fuerte si tiene a Dios. ¿Se dan cuenta? En la medida en que ese hombre derrama su corazón en debilidad en la presencia del Señor, Dios lo usa, Dios lo bendice, Dios lo liberta, Dios le da a vencer. Hebreos 11 es el mejor ejemplo de eso. Eran hombres débiles, mujeres débiles. ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo que alcanzaron, lo lograron porque eran débiles. Lo lograron porque ellos no tenían dinero, ellos no tenían poder humano. Ellos confiaron en el Señor. Ellos se rindieron en las manos del Señor.
pusieron toda su confianza en Jesús y el Señor les dio siempre la victoria. ¿Por qué? Porque no serán avergonzados ningunos cuantos en Dios esperan. ¿Sabe usted que eso es imposible? Todo aquel que cree en el Señor y confía en el Señor no puede ser avergonzado porque está confiando en Él y Él cumplirá su palabra. Cuando vengan las tentaciones a través de la carne para lucharlo y hacer que usted no reciba la promesa, entonces es la hora de ser débil en la presencia del Señor. Escuchen, no se confundan con esa expresión. Esa debilidad debe ser canalizada. No hagan como los, entre comillas, sinceros que uno ha conseguido a través del camino y porque usted se apartó. Yo fui sincero con Dios. Yo no quería ser un hipócrita en la iglesia y por eso me retiré. Fue bueno que usted fuera sincero, pero usted le entregó su sinceridad a Satanás. Si usted le hubiera entregado esa sinceridad a Jesús, Dios le hubiera dicho, ven a mí y arreglemos. Arrepiéntete, yo te daré la victoria. Eso que te molesta, que te causa debilidad, yo me hubiera glorificado en ti. Pero prefirieron entregarle su sinceridad a Satanás. Y Satanás le dijo, eres sincero. Aquí en el hombro. Eres sincero. Ve, ojalá hubieran más personas como tú, que no son hipócritas en la iglesia. En la iglesia están los verdaderos. Tú eres un hipócrita. Te está venciendo. Satanás te está venciendo. Satanás te quiere robar la bendición. Satanás te quiere enredar. Ya te enredó. No le entregues tu sinceridad a Satanás. Entrégasela a Jesús. Con esa debilidad, esa sinceridad, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te dé la victoria. Señor, yo admito que soy débil en esto. Perdóname, yo quiero vencer. Como dice aquel himno de precioso hermano Edgardo Rivera, a mi carne y a Satán. Vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor va a tomar esa sinceridad, esa ofrenda, esos ácimos de sinceridad y de verdad. Y el Señor se va a glorificar en medio de usted y en medio de mí. ¿Se dan cuenta que en esta guerra, mientras más débiles seamos en la presencia de Jesús, es cuando tendremos la victoria asegurada? Fíjense, esta introducción con relación a por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo es porque no están contendiendo por la fe, porque no están conscientes de que hay una guerra espiritual. El que ilustró perfectamente la condición de una guerra espiritual y es el ejemplo a seguir para nosotros es Abraham. Abraham es el ejemplo, por eso él es el padre de la fe. Él es el ejemplo que debemos seguir. Abraham es imposible que hubiera tenido un hijo con Sara si no fuera sido porque el Señor le dio la promesa y el Señor le dio la victoria. Pero él peleó. Él peleó. Él le creyó a Dios. Él no tuvo el privilegio de ir a una iglesia y junto al compañerismo con los hermanos, su fe sea fortalecida en la fe y salía contento. No. Él estaba en un desierto, creyendo él solito, dando gloria a Dios. Y a eso vamos a fundamentar lo que se va a hablar en esta hora.
Les invito en esta hora que abran sus Biblias en Romanos el capítulo 4, versículo 16. Eso una vez se leyó, pero se va a volver a leer para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Romanos el capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vamos a hablar sobre el fundamento que dejó Abraham, el ejemplo que dejó Abraham. ¿Cómo es que debemos contender por la fe? Eso fue lo que hizo Abraham. Y escuchen lo que voy a decir, porque a veces se ha ilustrado la fe perfecta como algo misterioso. Abraham tuvo fe perfecta porque llegó al final. La perfección es algo que es cumplido. No es algo parcial, es cumplido. Y Abraham tenía que lograr esa fe perfecta, o sea, creer hasta que la promesa se cumpliera. La fe perfecta está en nuestro alcance. Es la misma fe que Dios ha colocado en su corazón. Lo que debemos es contender con ella o por ella hasta alcanzar la promesa que el Señor nos ha dado. Escuche, Romanos 4, versículo 16, leemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Fíjense, le está diciendo a los romanos que Abraham también es su padre. Padre espiritual, es el ejemplo a seguir. Como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto. Esa escritura se ha cumplido en usted y en mí. Delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. Recuerden, el cuerpo, siendo ya de casi 100 años. Ni la matriz muerta de Sara, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, contender por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Fe perfecta, una promesa alcanzada, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Ojo, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor añada su preciosa bendición sobre esta palabra y traiga revelación a los corazones quienes nos escuchan en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por alrededor de tu palabra, en el calor de tu espíritu, con la revelación que trae luz a los corazones, estamos delante de ti. Es imposible que el hombre pueda tomar esta palabra sino por medio de tu Espíritu Santo. Es imposible que el hombre pueda vencer sino por medio de ti, Señor. Es imposible que pueda alcanzar la promesa si nosotros no perseveramos y contendemos por la fe. Ayuda a tu pueblo, porque tu obra solo la haces tú por medio de nosotros. Que nosotros podamos ser perfectos instrumentos en tus manos para que tu espíritu se mueva con toda libertad en medio de nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Una vez más,
ponemos este servicio especial en tus manos. Trae sanidad a todo cuerpo enfermo en esta hora. Liberación a toda alma que está encerrada detrás de esa puerta de incredulidad, de esa puerta del infierno que impide que la luz preciosa del Espíritu que trae la revelación le haga libre y pueda traer vida a su corazón, perdón de sus pecados, liberación como acabamos de leer, Señor. Padre amado, que tú obres, porque esta obra no es del hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llegue a cada corazón en esta hora y todo lo que se haya de hablar, lo ponemos en tus manos para que tu nombre precioso sea glorificado. Que no sea yo, que sea una vez más tu Espíritu hablando por medio de este indigno instrumento para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Es una promesa, recuerden. Es una promesa que hay que alcanzar. Si usted es un hombre o una mujer que han tomado decisión por Cristo y se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, el camino no está terminado con relación a esa escritura. Su fe debe ser perfecta. Todavía no es perfecta. Pero hermano, yo me arrepentí de mis pecados. Eso está maravilloso. Le doy gloria a Dios por eso. Y hermano, yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo y ahora soy miembro de la iglesia. Sí, está muy bien. Está obedeciendo, está avanzando en la fe, está contendiendo. Y hermano, estoy buscando al Señor en santidad. Estoy tomando decisiones por Cristo. Eso está maravilloso. Está cerquita. Está cerquita, hermano. Pero todavía su fe no es perfecta en esa escritura, en esa promesa. Porque la meta es recibir el Espíritu Santo para que usted pueda ser restaurado a vida. Para que usted pueda nacer, hermano. La fe será perfecta cuando usted reciba el Espíritu Santo en relación a Hechos 2:38. Ojo, después que usted ha vencido y ha obtenido esa victoria, su fe es perfecta porque logró recibir el Espíritu Santo, entonces ahora va de fe en fe, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. A Abraham le fue propuesta una promesa, le fue dada una promesa. Abraham, eso lo encontramos en Génesis 12. A Abraham le fue dada una promesa. Fíjense. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice Génesis 12. Empero Jehová había dicho, versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, eso en la promesa de Hechos 2:38 equivale a arrepentidos. Fíjense, así como le fue dada una promesa a Abraham, Abraham, sal de esa tierra. Así el Señor te dice a ti en esta hora, sal de esa tierra de incredulidad en la cual estás. Sal de ese mundo de pecado en el cual has sido engañado. Esa manera de pensar del mundo que te tiene cautivo en el pecado, en el error, que no te deja levantarte espiritualmente. Sal de esa tierra de pecado, de esa tierra de incredulidad.
a la tierra que yo te mostraré. Hermano, una tierra santa. Dios nos llama a la obediencia. Dios nos llama a una vida consagrada al Señor. Ese pueblo de donde tú saliste es un pueblo incrédulo. Ahora, en esta tierra, haré de ti una nación grande y bendecirte. Hermano, el Señor ha prometido bendecirte si tú obedeces la palabra. El Señor ha prometido llenar tu corazón de paz, libertarte de las cadenas de la opresión del pecado. Si tú obedeces a Cristo, si tú sales de esa tierra, ojo, es lo mismo. Para que la bendición venga a ti, tú tienes que salir de esa tierra de pecado. Tienes que arrepentirte. Salir de esa tierra equivale al arrepentimiento, al reconocimiento, a la humillación. Recuerden que la humillación es reconocer. Y cuando usted y yo reconocemos que hemos estado en pecado, entonces, ¿qué sucede? Nos arrepentimos. Hay un acto en consecuencia de esa humillación. Por eso, la invitación de Dios va en paralelo con la historia de Abraham, con la historia suya, porque es la misma mía también. Debemos salir. No debemos estar un pie en Babilonia, en confusión, en el pecado, hablando del mundo, y el otro pie en el Señor. No. Debemos salir. Nuestra decisión debe ser firme. No mirar atrás. No hacer como la mujer de Lot, que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. No. Usted debe mirar hacia el premio de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Fíjense, prosiguiendo al blanco, usted ha sido llamado a un premio, que es Cristo, el Espíritu Santo, pero debe salir. ¿Pero acaso yo no puedo recibir el Espíritu Santo aquí en esta tierra? En esta tierra de incredulidad donde estoy, yo puedo dar testimonio de Cristo. No. Dios quiere utilizarte para la gloria de tu nombre. Quiere redimirte, comprarte, transformarte, hacerte una nueva criatura. Entiendan eso. Transformar tu corazón a un corazón incrédulo que no deseaba las cosas del Señor, a un corazón que le cree a Dios, a un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, a un corazón que va a tomar a Dios en su palabra. La promesa le fue propuesta a Abraham. Sal de primero de tu tierra y tu parentela. Sal primero. Primero debes salir, Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Sabía usted que esa promesa no solamente es para Israel? Es para todo aquel que sale de la tierra del pecado y va a la tierra prometida, hermano. ¿Cuál es esa tierra? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del tipo? Esa tierra es tipo del Espíritu Santo. En esa tierra, cuando nosotros vivimos en esa tierra, ya estamos en el reino de los cielos. El Espíritu Santo en el corazón del hombre manifestándose es la manifestación del reino de los cielos. Y por eso, todo aquel que resista a un ciudadano de ese reino va a recibir la maldición del Dios del reino de los cielos. Y aquel que le haga un bien, aquel que es un ciudadano del reino de los cielos, será bendecido por el rey de ese reino, Jesús.
Es la misma promesa. Vayan viendo porque lo natural, los tipos se cumplen en nuestras vidas. Por eso somos hijos de Abraham. Pasamos por el mismo camino que Abraham, hermano. Sal de esa tierra de incredulidad. Y hay una tierra que te está esperando. Aborrece el pecado. No desees más volver al pecado porque si no, no eres digno. Hay una escritura que dice así. Aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno. Fíjense, para ir a esa tierra necesitas aborrecer el pecado y el mundo y sus maneras y sus modos en todas sus formas. Porque no puedes ser ciudadano del reino de los cielos amando el mundo. Entonces serías como algunos que tienen doble nacionalidad. No, en Cristo no es así. En Cristo o somos ciudadanos del reino de los cielos o somos ciudadanos del mundo. No podemos estar con dos ciudadanías. Y cuando el Señor da la ciudadanía del reino de los cielos y da el sello del Espíritu Santo, entonces somos de Él, le pertenecemos a Él y como dice la Escritura, nadie nos arrebatará de sus manos. ¿Cómo puede ser arrebatado un ciudadano del reino de los cielos? Por eso Dios le dijo a Abraham, voy a bendecir a los que te bendicen porque yo seré contigo, Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham obedeció. Abraham hizo caso y salió a una tierra que no conocía. Salió a una tierra que no conocía. Fíjense, ninguno de nosotros ha caminado antes este camino. Repito, debemos asumir nuestra debilidad. No vamos a caminar un camino que ya hemos transitado, no lo conocemos. Pero el Señor es nuestro guía. Dejemos que Él nos guíe. Y cuando ese hombre ha salido, o esa mujer, hijos de Abraham, hijas de Abraham, que han salido de esa tierra de pecado, de esa tierra de incredulidad, ahora miren la perfecta bendición que el Señor promete, hermano. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y se fue con él Lot, y era Abraham de 75 años. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a toda su hacienda que habían ganado. Hermano, ahora el Señor le promete un hijo a Abraham. Ahora viene la promesa del hijo. Escuchen bien. Dios le hizo la promesa a Abraham que por medio de Sara le iba a dar un hijo. Ahora, ¿qué tipifica eso? Tipifica a el Hijo. Hermano, el Hijo, el Espíritu Santo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora hay una promesa de Dios para usted. Sal de esa tierra y tú que eres estéril, porque en el mundo tú no puedes producir a Dios. Recuerda lo que se habló. No podemos servirle a Dios sin Dios. No podemos dar un fruto para Dios y hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. En el mundo, nuestro fruto para Dios era estéril. Pero en esa tierra daremos fruto, hermano. Por eso, Abraham, yo te doy la promesa de un hijo y lo vas a tener por medio de tu esposa Sarai.
¿Qué dice la Escritura? La que acabamos de leer. No dudó con desconfianza. Hermano, siendo ya estéril su esposa. ¿Se dan cuenta el paralelismo? Dios le da la promesa a usted del Espíritu Santo. Dios le ha dicho, yo te daré a el hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Hermano, era un anciano de 75 años. Comenzó una contienda espiritual por 25 años, peleando contra la carne y contra Satán. Hermano, qué lucha más fuerte. Él solito, hablando humanamente, cada vez que veía su cuerpo que se envejecía, y a lo mejor los amigos que se burlaban de él, Abraham, haceme caso, adopta un niño. No consideró su cuerpo ya muerto, lo acabamos de leer, ni la matriz muerta, la matriz estéril de Sara. Antes fue esforzado en fe, se esforzó, hermano. Le dio gloria a Dios. Eso es contender por la fe. Le había sido dada una promesa, una semilla había sido sembrada en su corazón. Ahora comenzó una lucha. No considero, porque el que hizo la promesa fue Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y esa guerra duró 25 años. Hermano, una guerra de 25 años. Contendió por la fe. Tomó la promesa a Abraham que Dios le dio. Y él, no considerando su debilidad en la carne, ni considerando la debilidad de la esterilidad de Sara, él creyó en su corazón y confesó con sus labios. Fíjense, el padre de la fe tuvo que contender. ¿Se dan cuenta el secreto de la fe? ¿Se da cuenta cómo se pueden alcanzar las promesas que el Señor ha dado? Hermano, hay que contender por la fe. Abraham lo hizo. Abraham tomó su espada y su escudo y por 25 años, perdón, avanzó. Y humanamente cada día estaba más anciano. Y más anciano, y más anciano. Y avanzaba y más anciano. Hermano, tal vez para la tierra del mundo era un caso patético. ¿Cómo es posible que tú por 25 años estás diciendo eso? ¿Acaso tú no ves que te estás poniendo más viejito? Y que Sara está estéril. Pero dice la Escritura que él contendió. Había una promesa. Yo te voy a dar al hijo. Y así te dice el Señor a ti en esta hora. Yo te voy a dar al hijo. A Jesús en tu corazón. Pero debes contender por la fe. No creas que va a ser fácil. No creas que el mundo te va a dar ánimo. Vamos, vamos. Vamos a recibir el Espíritu Santo. No. El diablo se va a levantar con incredulidad. Se va a levantar con dudas. Tú tan bonita, aceptando al Señor. Tan bonita que te ves con pantalones, cortándote el cabello. Ahora, los hombres que te veían antes ya no te van a ver. No seas tan fanática. Ten la doble ciudadanía del reino de los cielos y del mundo. Dios te va a bendecir. No te dejes engañar por el diablo. Recuerdan que Dios te ha dado la promesa del Hijo. Toma tu escudo de la fe y la espada de la palabra, que es del Espíritu, y empieza a cortar. Empieza a taparle la boca al diablo. Escrito está.
Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero ver al Señor en mi corazón, hermano. Pero Dios te abandonó. Escrito está, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo, dice Dios, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero mira, estás pasando por una lucha fuerte. Hay una escasez de dinero en tu casa. Escrito está, mío es el oro y la plata. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, ¿qué te va a dar el Espíritu Santo Dios a ti? Si tú fuiste un borracho, tú fuiste un pecador en el mundo. Además, tú vives fallando todo el tiempo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Escudo y espada. Contender por la fe. Dios hizo la promesa. Jesús hizo la promesa. Y yo quiero que esa fe sea perfecta. Yo quiero el Hijo. Abraham esperó 25 años. ¿Cuánto tiempo tienes esperando la promesa del Espíritu Santo en tu corazón? Pero le estás creyendo al Señor. ¿Has tomado el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para avanzar y vencer toda incredulidad en el nombre del Señor Jesucristo? Estás peleando. Hermano, hay que pelearlo. Hay que pelear la batalla de la fe. Es una batalla. Y fíjense lo que el Señor le dice a Abraham en el capítulo 17, ya casi llegando a la meta, cuando vio a ese guerrero Abraham peleando contra la incredulidad de todos. Ahora, mire lo que le dice el Señor, escuchen. Y siendo Abraham, de edad de 99 años, estaba a un pasito, pero él no lo sabía. Ojo, ese es otro detalle. Nosotros no sabemos el día y la hora del cumplimiento, pero eso ya está predestinado en la presencia del Señor. Hay un día y una hora. Abraham no sabía que iba a esperar 25 años. Para él cada día era una lucha, una prueba, y confesando a Jesús. Pero después que habían pasado 24 años, 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, hermano. Sé perfecto. Te falta poquitico, Abraham, para que la fe sea perfecta, para que alcances la promesa. Si tú siembras una semilla en el campo y esa semilla ves que brota y crece, pero no da fruto y se seca, tú dices, esa siembra no se dio, no hubo cosecha, aunque creció la semilla y creció un poquito, pero se secó. Que no pase así con la semilla de la fe, que aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, debes regarla con el agua de la palabra y con la fe, con el calorcito de la luz de la revelación, y esa semillita va a ir creciendo y creciendo hasta que dé fruto y sea entonces una semillita perfecta, porque creció y dio fruto. Abraham, te falta poquitico. ¿Ya te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo, Abraham? Sí, yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no te conformaste y te sentaste en la silla de predestinación, porque ahora que dices que crees un profeta, ya llegaste al cielo. No. Yo estoy peleando la buena batalla de la fe. Yo le estoy pidiendo al Señor el Espíritu Santo. Ah, bueno, así me gusta, Abraham. Hijos de Abraham, te falta poquito. Sé perfecto, persevera hasta el final. No consideres lo que te diga la carne, ni Satanás, ni el mundo, ni sus instrumentos que quieran opacar tu fe. No. Sé perfecto, Abraham. Toma a Dios en su palabra. Créele a Dios.
y vas a tener al hijo. Ahora se cumplió la promesa. Capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, hermano. El gozo del espíritu ya tiene al hijo, hermano. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ya tengo el Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios se acordó de mí y me ha llenado con su espíritu. ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le ha parido un hijo a su vejez. ¿Quién iba a pensar que ese borracho, que esa prostituta, que ese hombre malvado, esa mujer malvada, iba a tener a el hijo, a Jesús? Sí, es la gracia del Señor. Es por fe para que sea por gracia. Hermanos, ¿se dan cuenta que la Biblia es perfecta? Abraham y Sara lo consiguieron, pero no se sentaron en la silla de predestinación. Dieron gloria a Dios plenamente convencidos que lo que Dios había prometido era poderoso para cumplirlos. Hermano y hermana que me escuchas en esta hora, ¿te identificas como un hijo de Abraham, una hija de Abraham? ¿Ya has recibido al hijo? ¿Has tomado el escudo y la espada y has vencido todos los diablos y la carne que va en contra de la voluntad del Espíritu? Entonces el Señor, si tú has tomado la promesa que Dios te ha dado, entonces Dios la va a cumplir, pero Él quiere que pelees y contiendas como hizo Abraham. La fe la tienes. La fe la tienes, Dios te la dio. La fe que una vez fue dada a los santos. No es otra fe, no es un tilín. Esa misma fe debe ser desarrollada creyéndole a Dios, confesando a Dios, y Dios cumplirá su promesa. ¿Estarás dispuesto a tomar a Dios en su palabra y creerle hasta que se cumpla? Que el Señor te bendiga y te ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la fe bendita de Abraham, que es una fe llena de músculos más fuertes que el mayor de los fisicoculturistas. Porque por 25 años tomó una espada y un escudo y venció toda incredulidad. Nunca permitió a Abraham que las puertas del infierno fueran puestas en su corazón, porque él se esforzó en fe. Y nosotros en este tiempo, como hijos de Abraham, debemos también tomarte a ti en tu palabra y creerte, obedecerte, amarte y perseverar en las promesas que tú nos has dado hasta que se cumplan. Que así sea. Señor, que tu pueblo pueda vencer toda la incredulidad, porque está rodeando la incredulidad a todos. Pero también todos tenemos el escudo y la espada, que podamos usarla para la gloria de tu nombre. Ayuda a tu pueblo para que puedan haber muchos partos espirituales y muchos hijos nazcan en el reino del Señor. Y muchos ciudadanos sean anexados a ese reino y tu nombre sea glorificado. Que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos
para mañana a las 6 horas de Venezuela a otro servicio especial en la señal del Tabernáculo de Benecer por YouTube. Y por los momentos, el domingo a las 9 de la mañana, el servicio en vivo a través de las redes sociales. Recuerda, ¿quieres ser un hijo de Abraham? ¿Te identificas como un hijo de Abraham? Hay una característica, no es una fe conformada, ya la fe la tienes. Él no dudó con desconfianza, Abraham, sino que se esforzó en fe. En contra de las voces de incredulidad, de las debilidades de la carne, él no consideró su cuerpo y no consideró el cuerpo ya estéril de Sara. Así fue como Abraham venció. Ojo, él no estaba, nada me toca. No, tenía que pelear, hasta que alcanzó la promesa. ¿Estás dispuesto a tomar el escudo y la espada que Dios nos ha dado y hacer que esa fe sea perfecta? Porque al alcanzar esa fe, estaremos de victoria en victoria, alcanzando y fortaleciéndonos en el carácter cristiano para que el poder nos sea confiado. Créele a Dios, creámosle a Dios, tomemos la promesa y hagamos que Dios baje a la escena de nuestras vidas y Él nos dé su Hijo en nuestros corazones. Que así sea. Recuerden, hijos de Abraham, hay que contender por la fe porque así hizo nuestro padre Abraham. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.